Soy Manuel Ollé, poeta, traductor, profesor de estudios chinos de la Universidad Pompeu Fabra. Decidí empezar a estudiar chino el verano de 1986, un poco por casualidad, al salir de un concierto en las cocheras de Sants de los Bambán, la orquesta cubana de salsa y timba. Encontré a la salida a un buen amigo que me explicó que estaba estudiando chino en la escuela de idiomas, que el profesor era muy bueno y simpático, ya había acabado la carrera, tenía trabajo a tiempo parcial, así que me puse a ello. El chino me llamaba. Yo tenía previamente algún libro de traducciones de poesía china, de Marcela de Juan, de María Manén, el libro de Ernest Furullosa y Ezra Pound, la escritura china como medio poética, y alguna otra querencia previa por las cosas chinas. Por aquel entonces, estudiar chino parecía algo ocioso, inútil y extemporáneo. Mis padres escuchaban perplejos detrás de la puerta de mi habitación cómo yo repetía sonidos y tonos raros. Y una vez oí a mi padre decirle a mi madre que mejor eso que no que me drogase. Con el tiempo, aquella afición inútil se fue volviendo absorbente y central en mi vida y en mi sustento. Aparte de la lengua y la caligrafía y las artes marciales, y a base de ir conociendo a unos cuantos de los pocos chinos que por aquel momento circulaban por la Barcelona preolímpica, me acabé casando con una mujer taiwanesa y teniendo un hijo catalano-taiwanés. Y acabé escribiendo una tesis sobre los insensatos planes españoles de conquista de China en tiempos de Felipe II. También sobre las percepciones y las imágenes e influencias culturales de China en la Europa de los siglos XVI y XVII. No soy traductor profesional propiamente, aunque sí es cierto que he traducido el chino al catalán en poesía, poesía clásica, poesía contemporánea, una colección de cuentos, un ensayo, una novela. Pero en sentido más amplio, más allá de la acepción estrictamente literal, sí que me considero un traductor de lo chino, de su cultura, de su historia, de su vibrante sociedad, traductor y metatraductor, es decir, reescritor que intenta reflexionar sobre la huella y la mirada que uno deja en el relato, como intermediario, antólogo, narrador. Mi interés por la cultura china antigua y moderna y mis estudios de los mecanismos de deformación y de invención de China se suman así a mi interés por las vertiginosas y paradójicas transformaciones de su sociedad en esta China del socialismo de mercado o del capitalismo de Estado o del comunismo neoliberal, como prefieran llamarlo. También en el Taiwán cosmopolita y tradicional y en el Hong Kong postcolonial. Traducir lo chino, algunos rincones de lo chino, explicarlo y hacerlo comprensible, y al mismo tiempo estudiar cómo y por qué a lo largo de la historia y en el presente hemos ido convirtiendo este puente en una mediatización ensombrecedora y deformante, se ha convertido para mí en el cometido plural y principal que he ido acometiendo por diferentes lados. Como decía antes, en la traducción, en la investigación, pero también en el periodismo, en la docencia siempre e incluso en las redes sociales. La traducción como intermediación reflexiva de los mecanismos de reescritura me lleva a considerar que una parte importante de mi ocupación principal en todos los frentes en los que me muevo es la de traducir el ruido y convertirlo en sonido, en voz, en imagen inteligible, en palabra, en discurso, imaginable o pensable. Hablo del ruido ensordecedor que llevamos de serie, que nos resuena en la cabeza. Hablo también de la nieve que cubre las pantallas, del zumbido molesto, comunicativo, literal, que invade siempre el canal, que aparece por todos lados y nos empozoña y atasca el flujo de contactos y percepciones. En este caso de China, que es mi caso, pero que puede ser como metáfora de cualquier otra traducción extrema, no necesariamente en términos lingüísticos, geográficos, históricos o culturales, también en términos disciplinares, encontramos de entrada la enorme capacidad de generar ruido que tiene la China oficial, los discursos del poder, como pasa en todos lados, pero en la China de hoy con un renovado ímpetu y descaro, con la programación de lo que se oculta y lo que se magnifica, lo que se manipula, lo que se denosta. Frente a este muro de sonido sólido y ensordecedor, uno no puede hacer más que, modestamente, intentar hacer en alguna medida visible o pensable otras Chinas, más allá de la China normativa, más allá de lo que los canales más obvios pretenden exponer. Esta traducción cultural exige de entrada dar rienda suelta a la curiosidad, empaparse de canales de información y hacer una tarea que no es solo versionar e interpretar, sino también escoger, antologar, situar, estudiar o mostrar
a los documentalistas, cineastas, artistas, fotógrafos, pensadores, escritores, activistas o simplemente ciudadanos de la sinofonía, es decir, los chinos de la República Popular, de Taiwán, de Hong Kong o de la amplísima diáspora que se dispersa por el mundo, especialmente en el sureste de Asia y Norteamérica. Y que todos ellos ponen de manifiesto que la fractura entre lo oficial y lo real es enorme, que hay un régimen político y un Estado, pero que otra cosa es un país y su gente, y que una cosa es la cultura oficial y otra es la que se mueve siempre en mil direcciones distintas. No necesariamente en un escenario en blanco y negro de disidencia, oficialidad, sino en una amplia gama, de una carta de grises, o un amplio abanico de colores, donde es imposible discernir cada uno de ellos. La urgencia de dar salida a estas miradas y a estas voces distintas, heterodoxas, singulares, del pasado y del presente, en este caso viene de la creciente influencia económica y política internacional de China. No se corresponde ni de lejos con un grado suficiente de conocimiento de su lengua y cultura. Se corresponde más bien a un caudal de tópicos y lugares comunes, con un caudal de prejuicios y malentendidos. Aparte del ruido que llevamos de serie en nuestro mobiliario mental y del que viene de dentro, que viene de la propia esfera china, está el que viene de fuera, el que creamos en un contexto histórico, político y económico concreto en cada momento. China es tan grande y está tan lejos y sabemos tan poco de ella que hemos tendido a inventarla todo el tiempo de forma reiterada y distinta. El profesor Dawson, Raymond Dawson, escribió un libro sobre estas sucesivas reinvenciones y lo tituló El camaleón chino. Hemos ido pasando sucesivamente de la sinofilia a la sinofobia, de la sinofobia a la sinofilia, en función de nuestros intereses, nuestras agendas y necesidades, nuestros deseos, pero también en función de malentendidos que vienen a veces de este tomar la parte por el todo, de la sinécdoque. A los jesuitas del 17, China les parecía un paraíso en la tierra de moralidad y orden que solo tenía el defecto de no estar todavía cristianizado. Y en parte exageraban, porque les interesaba convencer de que enviasen dinero y recursos a papas y reyes europeos. Los ilustrados como Voltaire reinventaron China como la tierra del gobierno de los filósofos confucianos, sin monarquías teocráticas ni aristocracias. Luego llegó la sinofobia de los protestantes, la China inmóvil y cerrada como una momia embalsamada que siempre vivía a té, y la China atávica de los pensadores como Hegel, que creía que China no tenía cambio histórico sino civilización, o de Marx y Engels, que forjaron el modo de producción asiático, pensando en una sociedad inerme, ahogada por el imperio. Hace pocas décadas, en tiempos de la globalización, de la fiebre de la globalización, en los 80, 90, 2000, China era sabia y adaptativa, capaz de abrirse a la deslocalización y activar el comercio global. Pero ahora, últimamente, se vuelve amenazante y demonizada. Cuando empecé a estudiar chino y a interesarme por la cultura y la sociedad china, aquello parecía un lugar remoto y desconectado de lo que nos sucedía. Ahora esto ha cambiado radicalmente. Lo que sucede en Asia Oriental nos afecta. ¿Y cómo nos afecta? Sus virus nos contagian. Su limitación en la producción de microchips para nuestras fábricas. A medida que la globalización nos ha ido vinculando, se me ha hecho cada vez más acuciante la idea de que no podemos dejar que la globalización sea solo una expansión de cachivaches de bazar, una uniformización de ficciones y modas, una circulación global de capitales, poderes informales y guerras proxy. De China podemos recibir cosas más valiosas, que es su singular tradición cultural, nos permite imaginar, y su experiencia de la modernidad nos puede aportar mucho también. La emergencia de China como sujeto histórico con agencia propia, con capacidad de influencia en la escena internacional, ha acrecentado esta necesidad europea de remediar la endémica falta de conocimiento. Estas urgencias han contagiado los bandazos acelerados del desarrollo chino a una prioridad hacia la comprensión de su desarrollo económico y político. La vieja sinología filológica y culturalista e interdisciplinar queda relegada a un segundo plano. Los estudios de área han dejado paso a aproximaciones más especializadas en el campo de las relaciones internacionales, la historia económica, etcétera, etcétera. Sin ánimo de contradecir las explicables y encomiables tendencias dominantes hacia el estudio de las realidades políticas y económicas y sociales de la China de hoy,
y simplemente obedeciendo a las querencias a largo recorrido personales y al convencimiento que al margen del presentismo urgente que nos gobierna y más allá del tópico interesado de la China milenaria y de nuestra superioridad intrínseca, creo que la irrupción de China en la conversación global nos brinda la oportunidad y nos marca el reto, el deber moral de contemplar su fértil y sofisticado desarrollo cultural, su singularidad civilizatoria y su presente creativo, no meramente como un adorno exótico, como, como un añadido en los márgenes o como una herramienta docenada y convenientemente lijada de asperezas por el poder complejo y riquísimo de turno al servicio de intereses legitimadores. No podemos dejar que esta oportunidad pase y dejarnos perder este repositorio complejo y riquísimo, capaz de germinar influencias y reflexiones transformativas a nivel global, imprescindibles para nuestra experiencia del presente. La herencia orientalista de marchamo semicolonial que lastramos en las percepciones y narrativas occidentales sobre el pasado de China ha acabado bloqueando la contemplación académica de su patrimonio cultural. A ello se ha sumado la reescritura simplificada e interesada del pasado chino que se hace desde un prisma reduccionista al servicio de intereses políticos del presente. De entrada, cabe recordar que no es la herencia cultural quien influye en el presente, sino el presente quien influye en ella, quien siempre reinventa y conquista con esfuerzo el legado de la tradición, quien escoge de entre el inconmensurable repositorio de relatos, cánones, criterios, periodos, obras y valores aquellos que le sirven, aquellos que entiende, aquellos que es capaz de procesar y de manipular. De China, como de cualquier otra tradición, es posible afirmar lo uno y lo contrario, con mayor o menor grado de procesamiento deformador. Los institutos Confucio se podrían haber llamado institutos Lao Tzu o institutos Zhuangzi. Afirmar, por ejemplo, que China tiene una tradición autocrática y fuerte y que por ello está predestinada a ser gobernada por un poder monolítico e incontestado es simplificador, y construir a partir de datos parciales un relato posible pero interesado, al servicio del poder fuerte de turno, necesitado de legitimación. En realidad, este rasgo lo comparte con casi toda la humanidad, con calendarios distintos de transición y evolución a regímenes más plurales y abiertos, viniendo, como vivimos por aquí, de las monarquías absolutas católicas. Solo hay que pensar en el caso español, su corta, parcial, reciente y débil y escasa tradición de apertura a la pluralidad cultural, lingüística, liberal y democrática. Ello no nos predestina al caudillismo, la monarquía o el régimen autoritario. Por otro lado, en escala comparativa, la China imperial del sistema meritocrático de reproducción del poder a través de los exámenes imperiales de mandarines o letrados presenta unos índices de movilidad social y de permeabilidad de las élites, de racionalidad gobernativa superior a las monarquías aristocráticas europeas. Incluso en dinastías como la Song, entre los siglos X y XIII, en tiempos que fueron en China la revolución científica, técnica y filosófica neoconfuciana, concurren tendencias, casi partidos, en liza, con programas, propuestas y estilos de gobernación antagónicos, pero coexistentes y alternantes, con un poder que juega desde la cúspide imperial un papel arbitral, lejos del totalitarismo de otros periodos imperiales. Por no hablar del poder secular desvinculado de la ascripción religiosa, que no es de raigambre europea, sino de origen asiático también. No es patrimonio euroamericano, sino que surge en la India mogol de Akbar en el siglo XVI. ¿Quién y qué puede activar esta tradición? ¿Qué puede llegar a aportar la tradición china al presente de la China de hoy y del mundo? O dicho de otro modo, ¿qué necesidades de nuestro presente pueden encontrar un eco germinal en el inmenso repositorio de posibilidades actualizables desde las tradiciones chinas y desde el presente creativo? ¿De qué manera la modernidad puede encontrar en China ideas, valores, tradiciones, prácticas culturales fecundas y universalizables? Se trata de preguntas que podrán parecer ingenuas, poco serias, pero que simplemente vienen a recordarnos que los valores de la modernidad, el repertorio cultural global, puede enriquecerse y debe tejerse desde distintas vertientes, de distintas tradiciones, que la vertiente cultural de la globalización no tiene por qué ser un bazar de cachivaches innecesarios, como antes apuntaba, de pautas de consumo adocenadas, de valores compulsivos.
que ni el patrimonio de los valores de la modernidad, de la apertura, la pluralidad o democracia es un patrimonio de Occidente. Ni hay orientes o periferias asiáticas, africanas, latinoamericanas encadenadas a un ADN tradicionalista y resistente a los avances comunes de la humanidad. Los valores de progreso pueden y deben amalgamar visiones distintas, versiones distintas. Este es un empeño razonable. Hoy que todo es más gaseoso que líquido, la concepción del mundo como proceso en constante cambio, el pensamiento estratégico conlleva la superación de las dicotomías irreconciliables y la consideración de factores complementarios en concurrencia como forma de abordar la complejidad, factores que interactúan, armonizan y se equilibran, son ideas todas ellas enraizadas en la longeva cosmología china, que tiene un enorme potencial en el mundo actual. Así formulados, parecen toscos, pero apenas apuntan una línea que creo que tiene un valor germinal. Otro ámbito donde la tradición china tiene mucho que aportar es en el de la incardinación del individuo en lo colectivo. La titánica liberación del sujeto, del individuo en la tradición europea, emprendido desde el Renacimiento, ha aportado una gran capacidad de autodeterminación y de singularización frente a los dogmas que jerarquizan la reproducción de las formas de vida. El reverso de este proceso es, por otro lado, una cierta angustiosa soledad desvinculada de todo. Y por otro lado, la pérdida del sentido de lo colectivo. Distintas tradiciones chinas articulan el individuo en la familia, en la comunidad, en el grupo. Y la conciencia clara de la repercusión de lo individual en la red externa nos es a todos, yo creo que hoy, perentoriamente necesaria. Es por todo ello que traducir el ruido, salvar la distancia de lo aparentemente intraducible a base de reflexión crítica, interpretación y proceso transformativo creativo, es para mí una tarea necesaria, y creo que en el caso de lo chino es mi tarea, pero creo que en cualquier distancia más o menos extrema estamos en lo mismo.